Buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un video en donde les voy a responder en realidad a un conjunto de personas que me estuvieron consultando bastante por un tema que viene del tema de alimentación. Tubifex, vamos a hablar del Tubifex un buen ratito porque hay muchas dudas, hay muchas consultas de cómo, de dónde viene, de cómo mantenerlo, qué implicancia tiene en la salud de nuestros peces cuando alimentamos con tubi. Bueno, me parece que es un buen momento para hablar del tubi. Yo les tengo que decir, la verdad, hace mucho que no laburo con Tubifex vivo. Las últimas veces tuve malas experiencias. Ahora, un poquito más adelante, cuando desarrolle, les voy a contar. Me estoy manejando con Tubifex liofilizado de varias marcas. Pero bueno, les puedo volcar un poco mi experiencia, que creo que durante 20 años ininterrumpidos siempre he tenido alguna cepa de tubi. Y bueno, nada. He alimentado y criado muchos peces con Tubifex. Arranco con la historia de este gusanito tan entretenido para los peces, obviamente. ¿De dónde viene el Tubifex? Tubifex es un gusanito, ¿sí? Es como una lombricita chiquitita que vive por lo general en arroyos, ríos de muy poca corriente, lagunas, lagos, donde hay mucha sedimentación, mucha materia orgánica. También se lo pueden encontrar en alcantarillas y ahí donde viene el tema. Muchas veces en donde hay efluentes, qué sé yo, tambos, ¿viste? Sacan los efluentes, que hay mucha materia orgánica que se empieza a descomponer. O sea, el Tubifex cumple una función biológica muy importante, porque se alimentan de detritos y de materia orgánica que ayudan a descomponer. O sea, es un actor importante en todo lo que es reciclar toda esta porquería que a veces tiran por los efluentes, por las cañerías, muchas empresas. Incluso en el riachuelo, en una época donde estaban las curtiembres, se encontraban bodoques de Tubifex muy grandes. Yo era muy chico, no recuerdo haberlo visto en primera persona, pero me acuerdo de ir a la feria de Pompeya y ver unos mazacotes así de Tubifex, pero así, unas cosas así de Tubifex. Y me acuerdo que iba con mi papá y le contaban que lo sacaban ahí a los costados de las tuberías que tiraban al riachuelo. Una locura, todo está mal, pero bueno, ¿qué va a ser? Era lo que pasaba en esa época y nos vamos a juzgar sin tener el contexto de lo que sucedía. Pero bueno, obviamente después las curtiembres empezaron a usar productos que no eran tan buenos, o sea, metales pesados que podían llegar también a quedar dentro del tubi, pero bueno. En ese ámbito es donde se suele encontrar el Tubifex, en los suelos, ¿viste? en los barros, ¿sí? En los sustratos de estos lugares, ahí donde se forma el tubi. Los metales pesados pueden bioacumularse de acuerdo a los sedimentos y al agua que ingieren los gusanitos. Entonces esto lo van acumulando en el cuerpo. Yo me acuerdo que hubo un estudio hace algunos años atrás, no sé qué me pasa con la parte temporal, que digo algunos años, pero fue hace como 15 años atrás. No fue hace poco. Pero se hizo un estudio de Tubifex y habían encontrado plomo, cadmio, mercurio, un montón de porquerías que obviamente esto era Tubifex que estaba en los efluentes donde había zonas fabriles, donde había industria. Porque una cosa es el efluente de la industria por ejemplo, láctea, ¿sí? Los tambos. Y otra cosa es el efluente de la industria pesada, las curtiembres, etcétera, como les comentaba antes. Entonces, todo eso que el gusanito ingiere, después se lo podemos pasar a nuestros peces. Y con el riesgo de que esto los vaya intoxicando de a poco, porque quizás no es que se intoxican de alguna manera inmediata, pero podemos llegar a estar intoxicándola de alguna manera paulatina y de repente vemos bichos que se empiezan a comportar de manera rara. Bueno, muchos de estos metales pesados afectan al sistema neurológico y es muy progresivo. Así que bueno, hay que tener cuidado en ese sentido de dónde extraemos el Tubifex, si es que lo vamos a buscar nosotros, si es que tenemos las agallas de hacerlo o tratar de averiguar de dónde lo consiguieron. Estoy hablando más que nada en lo que es, me circunscribo a la experiencia Buenos Aires, ¿sí? Conurbano, primer cordón del conurbano, ciudad de Buenos Aires. Yo sé que en otras partes del país el Tubifex es seguro. Y yo sé que en otras partes del mundo puede encontrarse. Yo sé que en México, por ejemplo, se usa muchísimo Tubifex. He visto, o me han contado en realidad, que algunos criadores de betas, sobre todo, van a las ferias a comprar Tubifex
o a los locales, a las tiendas como nosotros que venden Tubifex y los venden, no, se venden de a medio kilo, o sea, medio kilo de Tubifex es un montonazo. Así que bueno, no sé cómo administran eso allá en otros países, pero estaría bueno que si vos nos estás viendo de México o de cualquier otro lado, ya sea de Argentina o del mundo, y usás Tubi, dejes tus comentarios. Este estudio que les comento que habían encontrado trazas de metales pesados en el Tubi, no solamente habían encontrado eso, sino también habían encontrado bacterias, Pseudomonas aeromonas, que son bacterias que obviamente si el bicho está contaminado, esto puede transmitirse a nuestros peces. También habían encontrado parásitos, protozoarios y helmintos, que obviamente si un pez come un Tubifex afectado por algún parásito, tranquilamente esto va a poder ya infectar a nuestros peces y hacer que nuestros bichos empiecen a tener problemas de salud. También encontraron algunos virus. No me acuerdo precisamente cuáles eran, pero esto fue algo en las distintas muestras que habían hecho, que habían tomado, era un caso bastante menos común el tema de los virus. Pero bueno, tengamos en cuenta eso, gente. Todo esto que yo les comento es lo que hizo que con el tiempo yo dejase de usar Tubifex. Primero por este informe y porque la verdad que cada vez venía más feo, o sea, venía con peor olor. Suele tener feo olor, pero no es algo que sea desagradable. O sea, tiene un olor raro porque a veces viene del agua que está en los lugares donde lo mantienen y capaz que no le cambiaron el agua en todas las semanas, cosa que está mal. Ahora se los voy a comentar cómo hay que hacer. Pero bueno, es más que nada el olor del agua que viene media putri y no del Tubifex en sí mismo. Pero ya las últimas veces que había conseguido Tubifex venía como más baboso, venía mucho gusano muerto, venían con muy poca vitalidad, con muy feo olor y la verdad que teniendo experiencia, y eso que yo ahora les voy a contar qué es lo que hacía con el Tubifex en ese momento, yo lo pretrataba, lo limpiaba, lo curaba de alguna manera, pero así todo tuve algunos efectos colaterales en peces que no me gustaron nada, algunas enfermedades que se me empezaron a meter en el criadero y dije, hasta acá llegaste Tubifex, basta para mí, basta para los gusanitos. Bueno, supongamos que conseguimos la cepa del Tubifex, lo que vamos a hacer es empezar a limpiarla, ¿sí? A tratar de ponerla en condiciones para que nuestros peces puedan después alimentarse en un futuro inmediato. Lo que siempre te recomiendo es que uses guantes cuando estás manipulando el Tubifex. Es bastante asqueroso. Nosotros los acuaristas somos un poco asquerosos, tenemos el umbral de la asquerosidad bastante alto. Ya de por sí estamos manipulando caca de peces casi todo el tiempo. Pero bueno, el Tubifex trata de usar guantes, en principio por lo menos hasta que vos sepas el origen del bichito, o sea, del núcleo este que adquiriste o que conseguiste. Obviamente hasta que pasen unos días que vos ya lo pongas en condiciones. Unos guantes de látex, estos que se usan para manipular cualquier cosa. Más que nada porque, de vuelta, estamos hablando de que puede ser hacer un transmisor de patógenos y aparte de si tienen metales pesados tampoco está bueno estar en contacto con mercurio, ponele. Por más que sean elementos traza y por más que esto haya sido algo que ingirieron, que en teoría no tendría que estar sensible al contacto, pero evitemos cualquier tipo de manipulación. Un consejo, cada uno después hace lo que quiere. Bueno, recibimos a los tubis. Lo que más se suele encontrar en el Tubifex, o lo que más se solía encontrar, son parásitos. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos estos bichitos para desparasitarlos? Bueno, técnicas hay varias. Yo empleé, te podría decir, absolutamente todas. Pero bueno, yo tampoco tengo un microscopio, no soy biólogo, así que tampoco lo que vea en un microscopio sabría entenderlo demasiado. Pero más o menos intuitivamente yo me iba dando cuenta que los procesos de limpieza del Tubifex que estaba implementando eran buenos porque no estaba teniendo problemas con los peces que alimentaba. La realidad esta, cuando yo tenía el criadero más o menos funcionando, siempre tenía unos bichitos que los usaba de prueba para que fueran comiendo el tubi y poder ir viendo si realmente generaba algún tipo de efecto colateral. Pero bueno, la verdad es que con el tiempo fui entendiendo que algunos procesos estaban bien y otros no tanto. Lo primero y lo más importante, el lavado intensivo.
lavarlo, 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 obviamente con agua sin cloro. Puedes usar el agua de la pecera, de las peceras, cuando estás haciendo un cambio de agua, lavalo todos los días, lavarlo, lavarlo, lavarlo. Eso es lo primero y principal que tenés que hacer, lavarlo. Todos los días le vas a cambiar el agua. Usa agua del acuario, no te compliques. No estés usando agua nueva, no estés usando agua de la canilla con anticloro, con acondicionador. Si vos tenés un acuario, un buen acuario, un acuario con agua sana, con agua en condiciones, el agua esta le viene re bien encima al tubi porque van a encontrar incluso microorganismos que le van a ayudar para mantenerse. Así que esto principalmente. Manganato de potasio. Acá en Argentina se usa algo que se llama contrapunto, que es una medicación que se usa también para punto blanco, etcétera, etcétera, a dosis muy, muy bajas. 2 miligramos por litro, ¿sí? Lo diluíamos, obviamente, ahí. Agarramos la cepa de tubi, la sumergíamos por 1 minuto y medio, 2 minutos, y después la sacamos, la volvíamos a enjuagar bien y volvía al cultivo. ¡Uy! Sal sin yodo, ¿sí? Algo que usamos muchos acuaristas, incluso para el tratamiento de algunas enfermedades. Sal sin yodo, a razón de 1 cucharada de sal, una cucharada sopera por litro de agua. También se diluye bien ahí la solución y sumergís a los gusanitos por más o menos 2 minutos. No te cuelgues mucho porque se empiezan a morir si los dejas en sal mucho tiempo. Pero eso también de alguna manera hace que muchos parásitos, incluso algunas bacterias, estén cediendo ahí con el paso de la sal. El otro tema que yo solía ya más de grande, no tan de chiquito, lo de chiquito, digamos, usaba el percamanato y la sal. Ya después más de grande empecé a experimentar con el metronidazol, o sea, tanto en el agua, ¿sí? En el agua del Tubifex, disolvía una pastillita de 500 miligramos en 50 litros de agua, ¿sí? Y la disolvía ahí y después se la tiraba al tubi, lo dejaba un día, cambiaba el agua y lo hacía así por 4 o 5 días. El metronidazol también es un antiparasitario, también tiene propiedades antibacterianas y la verdad que resultó ser inocuo para el Tubifex siempre que no me pase. Después lo que empecé a hacer era hidratar, ¿sí? comida para peces un buen rato en el metronidazol y se lo tiraba al Tubifex para que ingirieran esa comida que yo ya había prehidratado con la solución de agua y metronidazol. La verdad, te soy sincero, no sé si fue mejor o si fue peor, pero cuando yo empecé a usar metronidazol empecé a tener muchísimos menos problemas con el Tubifex en lo que refiere a patógenos. Después, otra cosa que yo en algún momento usaba, que también me lo habían recomendado muchos acuaristas de esos criadores de hace muchos años, era el uso del ajo, ¿sí? Un diente machacado de ajo en medio litro de agua, ¿sí? Bien machacadito, pum, le tirabas ese aceite que se generaba con el ajo machacado en el agua, también lo dejabas un rato, ojo porque tampoco lo puedes dejar un día entero porque todo eso es orgánico y se empieza a descomponer el agua. Entonces lo dejás, qué sé yo, un par de horas, después le haces el cambio de agua al tubi y lo enjuagás bien. Entonces, para todo lo que es parásitos y algunas bacterias, está bien el permanganato de potasio, la sal, el metronidazol y el ajo como un complemento más si querés asegurarte. No te cuesta nada, tampoco es dañino. Así que yo lo intentaría, obviamente. Todo lo que tiene que ver con bacterias, si bien el permanganato de potasio, la sal, el metronidazol, del cual ya hablamos para lo que es parásitos, van a tener alguna incidencia, obviamente, en la carga bacteriana que pueda llegar a tener el Tubifex. Yo en su momento usé eritromicina. Si mal no recuerdo, perdón gente, pero son anotaciones que en algún momento yo tenía anotaciones en un cuaderno, pero esto era de muy pibe y yo no me acuerdo realmente, pero si mal no recuerdo era una pastilla cada 100 litros de agua. Después hacen una regla de 3 simple y de acuerdo al tamaño del volumen que tengan que medicar, bueno, se fijan. Siempre obviamente diluido en agua y yo hacía por lo menos un tratamiento de 4 o 5 días. Sobre todo lo hacía cuando el Tubifex venía con mucho olor.
No sé por qué, una vez hablando también con un criador, me había dicho, no, che, mirá, está viniendo con mucho olor, me da desconfianza, este Tubifex, este otro, ponerle un antibiótico. Poner un antibiótico, bueno, la realidad es que usaba eritromicina y yo en un momento dije, bueno, pero a ver si se mueren, mirá. Cuando yo antes te dije, no lo dejes mucho tiempo en sal, no lo dejes mucho tiempo en el pergamanato, estos bichos están expuestos a cualquier porquería que está dando vuelta en lugares cenagosos, en una alcantarilla. ¿Y el antibiótico qué le va a hacer, viste? Bueno, no les hace nada. O por lo menos en mi caso no es que los mató ni nada por el estilo, pero bueno, siempre hay que dejar 24 horas actuar el antibiótico. Yo les cambiaba el agua, volvía a medicar. 24 horas dejaba actuar. Bueno. Se hace todo junto, le metemos es medio trabalengua, permanganato de potasio, metronidazol, sal, antibiótico, no. El tratamiento para los parásitos es uno o el otro, o es la sal, o es el permanganato, o es el metronidazol, o el ajo también, obviamente el ajo se lo puedes compensar en cualquier momento. Luego de desparasitarlo, yo haría la parte de antibacteriana, ¿sí? El antibiótico. De vuelta, esto no quiere decir que sea obligatorio, ¿sí? No es obligatorio. Quizás vos consigas Tubifex que está en excelentes condiciones y es seguro y ya lo venís probando y todo esto no tiene nada que ver para vos. Vas a tener quizás que ver la parte que sigue, que es donde yo te comento cómo lo mantenía vivo. La realidad es que no es ninguna ciencia, pero tiene algunos vericuetos que está bueno que vos vayas entendiendo para ver, digamos, cómo lo hacemos. No solamente mantenerlo, sino también que se reproduzca, porque esa también es la idea. Importante, acá cerramos el tema de cómo tratarlo cuando nos llega. Se hizo bastante largo. Bueno, el mantenimiento del Tubifex. Acá se da, creo, una de las mayores paradojas del acuarismo histórico, mundial, universal y todo lo que vos quieras, porque si vos ves en los lugares de donde sale el Tubifex, vos decís, ¿qué? Ahora, vos lo llevaste hasta tu pecera, a una pecerita, ¿sí? Con agua nueva, no sé, buena calidad de agua. Te olvidaste de cambiar el agua 2 o 3 días. O se te desconectó la piedrita difusora que le metía las burbujitas y se te murieron todos. Y vos decís, ¿qué onda? ¿Cómo puede ser que me olvidé de cambiar el agua 2 días o se me desconectó el aireador y no hubo burbujitas y se me mueren y viven en esa inmundicia y en el riachuelo? Bueno, es así la vida, ¿sí? Una gran paradoja. Bueno, ¿cómo los mantuve yo en las mejores condiciones? Siempre agua nueva. Yo usaba agua de los acuarios, no de sifoneo, de arriba, ¿sí? Sacaba agüita de arriba, de la más limpita que pudiera, y eso hacía que los mantuviera, ¿sí? Todos los días cambio de agua, todos los días. Aireación a full, ¿sí? Mucha aireación y filtro de esponja. Lo más loco es que con el tiempo los gusanitos más chiquititos, cuando se empiezan a reproducir, se te empiezan a meter en el filtro de esponja. ¿Por qué? Porque encuentran alimento ahí también. Pero bueno, eso después es otro tema. Obviamente cuando estás limpiando el filtro de esponja empiezan a salir gusanitos. Y bueno, pasa. No pasa nada, los puedes recuperar con una red o una red artemiera o un filtro de café, esos que son de tela. Bueno, te armas otro núcleo nuevo en otra pecera, quizás sin el filtro de esponja, sino con la piedrita difusora solamente. Entonces, muy buena calidad de agua, agua nueva todos los días. Si tenés algún sistema de agua ya pretratada y querés ponerle un goteo, si le pones un goteo, acordate que tiene que tener un desagote la pecera, ¿sí? Un codito, que es como las usamos acá. No vayas a poner un goteo en una pecera cerrada porque se te va a desbordar, ¿sí? Está claro eso, ¿no? Bueno, entonces, agua nueva todos los días, muy bien oxigenada, ¿sí? Muy bien aireada, filtrito de esponja anda mucho mejor y temperatura fresca, gente. El tubi entre 15 y 20 grados vive joya. Arriba de los 25 ya le empieza a costar, empieza a morirse un poquito más. Y por debajo de los 15, de los 12 o de los 10 ya se aletarga muchísimo. Pero es muy importante que el agua esté fresca. El tubi se mantiene mucho mejor en bandejas, en peceras no tan altas y más bien anchas.
se agrupan mejor. Para mantenerlo, los puedes mantener durante 2 o 3 semanas de esta manera, como te digo, con los cambios de agua constantes, y lo vas alimentando con pequeñas cantidades de alimento para peces, pero muy poquito. Si vos ves que empieza a quedar restos de comida, sacalos enseguida, y si ves gusanos que se van muriendo, también sacalos enseguida porque se pudren muy fácil. Entonces, con un poquito de comida, incluso si tenés algo de restos de vegetales, o sea, acelga hervida, lechuga hervida, cualquier así resto vegetal que les tires, también con eso se van a ir alimentando y se va a generar, digamos, la masa esa de los gusanitos. Y van a seguir creciendo seguramente los gusanitos. Ahora, vos querés reproducir tubi, vas a tener que armarte un sustrato de tierra. Lo que yo te recomiendo es que hagas tu propio compost, ¿sí? Agarrá todo lo que es residuos orgánicos en tu casa y compostalos, ¿sí? Está bien, vos decís, bueno, pero mira que un buen compost son como 3 o 4 meses, incluso a veces más si hace frío. Pero bueno, te vas a comprar al vivero un humus de lombriz o alguna tierra compostada que sea buena, de buena calidad, que sea agroecológica, obviamente no tenga pesticidas, que no tenga ningún químico. Y con eso les vas a hacer un sustrato a los bichitos, los vas a poner ahí y ahí se van a empezar a reproducir. Tenés que, obviamente, la misma metodología que el mantenimiento, cambio de agua diario, la misma alimentación, mucha aireación y bueno, los bichos vas a ir viendo que de repente se arman como núcleos en el barro, ¿sí? En el mismo barro, en la tierra, quiero decir. Así que bueno, los vas a ir viendo cómo la colonia se empieza a agrandar. Lleva un tiempo, obviamente, pero bueno, después vos vas a poder ser de alguna manera autosuficiente en la cría del tubi. Lleva trabajo, capaz que obviamente es más fácil comprarlo, demanda menos espacio, menos tiempo, pero bueno, de alguna manera vos al criarlo en tu casa te estás asegurando de tener un tubi libre de patógenos y libre de metales pesados. Te voy a contar una anécdota de algo que me pasó a mí una vez que fue una locura. Era chico, yo tenía un filtro que se llamaba Regent que tenía una bomba, ¿sí? Que tiraba con un cañito a un filtro teja o un sump aéreo, como se le suele llamar ahora, una caja de plástico azul, me acuerdo que ponías arriba. Obviamente ahí estaba todo el material filtrante, entraba el agua por un pico, se iba por un cañito que tenía abajo y volvía a la pecera, ¿sí? Había guata, qué sé yo le ponía de todo un poco. Pero bueno, me acuerdo que en un momento, claro, sé que yo alimenté a esa pecera con Tubifex. Ese Tubifex habrá ido a parar a la bomba, habrá ido a parar al filtro y bueno, yo limpiaba, viste, los filtros cada tanto. No sé por qué en algún momento, no sé si me fui de vacaciones o algo había pasado que la pecera se la dejé a cuidado de alguien, más que nada para que alimentara a los peces. Y bueno, a la vuelta fue muy gracioso porque claro, cuando voy a revisar las capas de abajo del filtro, había una colonia de Tubifex. No te digo que no saqué 1 kilo de Tubifex, pero había, qué sé yo, un puñado chiquitito de Tubifex ahí entre las capas de la guata del filtro. Estaba todo marrón, todo negro, lleno de caca, de desechos, de detritos. Y se había formado ahí, claro, se ve que algún gusanito fue a parar ahí, o un par de gusanitos, porque estos tienen varios tipos de reproducción. Tienen reproducción sexual y reproducción asexual, o sea, por fragmentación, o también ponen huevitos. Eso no te lo dije cuando te comenté lo de la tierra, pero sí, es así. Y bueno, sé que ahí se empezó a generar una colonia, porque claro, tenían constante retorno de agua, el agua recontra oxigenada, buena temperatura, porque estaban, digamos, era una carcasita que estaba destapada, y claro, constantemente llegaba algo que comer. Y se había formado justamente el tubi en ese barro que se le suele formar a los filtros. Y empezó a crecer ahí y yo estaba alucinado, estaba encantado de haberme encontrado esa sorpresa. Así que bueno, gente, miren, ya mi voz está media, así que no tengo más nada para decirles, creo, sobre el Tubifex, sobre los cuidados que hay que tener, sobre cómo mantenerlo, sobre cómo medicarlo de alguna manera para extraerle algún tipo de porquerías y bueno, cómo tener alimento vivo para nuestros bichos, que a veces es tan importante. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete, compartilo, hacé lo que tengas que hacer para ayudarme a que este canal crezca. Nada más por el momento, espero que sigan viendo videos de Aquamanus, hay un montón de contenido y diviértanse.
Chao, gente. Nos vemos.